esto de la ciencia de hacerse rico es el nombre de un texto muy famoso que fue desarrollado por Wallace Wattles, que es un escritor del 1900 fundamentalmente, falleció en 1910 si no recuerdo mal, y dejó este texto donde decía fundamentalmente que la generación de riqueza no era otra cosa que la consecuencia de ciertos dictámenes que dejó escrito, y que, como decía, ha sido después inspiración para libros muy famosos como Piensa y hágase rico de Napoleón Hill, o como El Secreto, ¿no? Que también ha sido otro libro muy famoso. Esto para decirles que lo que vamos a hablar son cosas que son trascendentes, digamos. El primer punto de cuyo hablaba Wallace Wattles, autor que conocí, como les comentaba al inicio, cuando más o menos tenía 20, 22 años, que tuve que cerrar mis primeros negocios por falta de marketing, porque no conocía nada de ventas. No, pues de ventas ya conocía, era un gran vendedor, de hecho, porque había trabajado por 4 años como vendedor a puerta fría, como se dice, pero no conocía de marketing, Entonces, en esa búsqueda de información encontré también este texto que me ayudó muchísimo para entender cómo es que tenía que pensar, porque en ese momento era un muy buen vendedor, pero tenía una mentalidad bastante de escasez. La mentalidad que tenía, lamentablemente, veía solamente pobreza, veía falta de dinero, no veía oportunidades, Y esto como que me cambió un poquito el chip y me hizo entrar en todo este mundo del mindset, el desarrollo personal, que después ha impactado positivamente en la creación y aceleración después de todos mis business, hasta hoy mismo, Si logro hacer más cosas, ayudar a otras personas, es porque tengo esta mentalidad, digamos, proactiva, no fantasiosa, proactiva, teniendo siempre estos dictámenes. Ahora, la primera cosa, el primer dictamen de Wallace Wattles es el de que la riqueza es un resultado de la mentalidad, ¿Qué significa? Muchos emprendedores, hablamos siempre del punto del emprendimiento, muchos emprendedores piensan que la riqueza sea consecuencia de las circunstancias, que la riqueza sea la consecuencia de repente del partido político que está gobernando en ese momento, o piensan que de repente la riqueza dependa mucho de la familia en la cual creces, o que la riqueza dependa de repente del título de estudio que has conseguido, O sea, mejor dicho, piensan que la riqueza sea consecuencia de factores externos, Esto, al contrario, Wattles decía ya que no era así, sino que la riqueza es el resultado de la mentalidad que desarrollas, y con la cual te mueves en tu entorno, en tu mercado, en tu movimiento, ¿no? De hecho, así el ejemplo simple, ¿no? Que dos vendedores, uno podía vender simplemente tratando de escuchar y satisfacer al cliente, y otro vendedor podía vender con una actitud de amplitud, tratando no solo de dar lo que el cliente quería, sino el de generar en la mente del cliente una experiencia, un impacto superior, superar las expectativas del cliente, ¿no? Y esto generaba, lógicamente, dos resultados diversos. Wallace Wattles fue uno de los primeros que entendió de que la mentalidad era muy importante, porque como pensamos, actuamos. Y como actuamos, obtenemos ciertos resultados, ¿no? Y esa trilogía le permitió de entender de que las personas que obtenían tanto éxito en cualquier ámbito, o las personas que lograban ser resilientes y ponerse en pie rápidamente, eran personas simplemente que pensaban en forma diferente. No tenían nada que ver las circunstancias. Y aquí también me agancho a una frase estoica que encaja, digamos, como anillo al dedo, que dice que las circunstancias no hacen al hombre, solamente lo revelan, ¿no? Y es exactamente lo que decía Wallace Wattles. Mejor dicho, de que la mentalidad que construyes es lo que te abre camino o lo que encuentra obstáculos. Y es por eso que este primer punto, entender de que la riqueza no tiene nada que ver con el producto que vendes, el mercado en el que te encuentras, el tipo de... No importa nada. Porque todo puede funcionar y todo no puede funcionar. ¿De qué depende? De la mentalidad con la cual hago las cosas. La mentalidad con la cual hago las cosas me puede generar una cierta actitud, una cierta certeza, una cierta confianza. Lo hablaba propio hoy con Fabricio hace algunas horas, donde le decía que la diferencia muchas veces en las ventas está en la percepción de certeza, de confianza que tengo en mi producto, y que el cliente, a través de una venta, videollamada, llamada telefónica o un uno a uno en el punto de venta, percibe o no percibe. Entonces, la mentalidad condiciona todos nuestros resultados. Por eso que es importantísimo entender cómo es que tengo que pensar. ¿Cuál es la mentalidad correcta que debo hacer mía?
¿no? Para poder moverme en forma más simple y con grandes resultados en los negocios. El segundo dictamen de Wallace-Wattles era que no es suficiente imaginar, es necesario actuar con constancia. Lo que decía es que se habla mucho, ¿no?, de que para poder atraer esa riqueza, ese bienestar, esos clientes, ese dinero que estamos buscando, tenemos lógicamente que lograr visualizarlo. Hablamos también ya en otra lección sobre ese tema de la visualización y dijimos, ¿no?, que muchísimos deportistas, cuando tienen que de repente competir, hacer cosas importantes, pues la primera cosa que hacen es el de visualizar que ya están ganando, que están pasando la meta, ¿no?, que están haciendo cosas importantes, porque esta visualización no hace otra cosa que generar esa famosa autoconfianza, esa autoestima que al final te permite de poder comportarte, actuar en una determinada forma. Ahora, muchas veces, pero no, es más, Wattles decía que no era suficiente, pero imaginar. Entonces no es suficiente, como muchos piensan cuando leen El Secreto, ¿no? Dice, tengo que desearlo, entonces a ese punto me va a llegar lo que estoy pensando. Es un primer paso, o sea, es la llave, digamos, pero no es lo que te permite de conseguir las cosas. Lo que tienes que hacer es lograr visualizar, pero también es necesario que te muevas en sintonía a ese objetivo. Entonces, si por ejemplo en este momento mi objetivo es el de lograr duplicar el número de clientes que estoy atrayendo en este momento o que no estoy atrayendo, la primera cosa que tengo que hacer es iniciar a preguntarme ¿qué sistema? ¿Qué cosa debo hacer? ¿Cómo puedo conseguir duplicar mis clientes? O sea, el cómo en esta parte es fundamental. Entonces, tengo un objetivo, sé qué cosa quiero conseguir, pero el cómo tengo que desarrollarlo. Y una vez que lo tengo claro, me muevo en forma constante, en forma resiliente. ¿Ok? Hay una frase también de este punto que lo decía Bob Proctor. Bob Proctor también ha sido un divulgador de estos dictámenes. Bob Proctor también ha participado a la película The Secret en Netflix. Si ven Netflix, la película, el primero que sale es Bob Proctor. Bob Proctor decía, ¿no?, que si puedes visualizarlo con la mente, puedes materializarlo con las manos, que era un poco este concepto. Logras visualizarlo, pero tienes que concretizarlo con la acción masiva. Era este el punto de ese dictamen de Wallace-Wattles, ¿no? Entonces, es importante que sepamos antes que todo qué cosa queremos obtener, porque esto nos permite poder dar una dirección. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque para llegar a esa dirección tengo que remar, literal. ¿Okay? Es importantísimo esto. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente rema todos los días, hace cosas, se llena de cosas que hacer, pero no tiene una dirección. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa hace? ¿Qué sucede cuando tú remas sin una dirección? Das vueltas, das giros. No concluyes nada de importante. ¿Ok? Entonces, Arturo, quiero elevar mis ventas. Arturo, quiero realmente llegar al siguiente nivel. Establece un objetivo. Muévete con los números. Y en base a esto, trabaja sobre ello. ¿Ok? Visualización y acción masiva te puede llevar a cualquier objetivo, cualquier meta económica, social, personal. Siempre funciona, garantizado a 100%. ¿Ok? Ejemplo, hemos abierto una agencia de marketing aquí en Italia el mes de diciembre. Esto, que hoy es una realidad, era una imaginación, era una visualización hace algunos meses. Que hablando con mi hermano dijimos, oye, creo que es el momento de abrir una agencia de marketing digital, de iniciar a poner un poco de gente allí que nos ayude a gestionar, ¿no? De encontrar un nuevo flujo de ingreso. Es verdad que con la venta de cursos, asesorías, consultorías, estamos yendo bien, pero ¿por qué no hacer más? Si podemos hacerlo, si estamos organizados, si todo está ya bastante automatizado, si tenemos gente en torno que quiere seguir creciendo, demos la oportunidad, hacemos esto. Pues primero tú es una idea. Después, ¿qué cosa haces? Desarrollas un plan, porque si no, no llegas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos sigue? Eso también se los expliqué detalladamente en el curso Piloto Automático. ¿Qué cosa tengo que hacer para poder crear una agencia de marketing digital? ¿No? Primera cosa, ¿cuánto queremos facturar? Primera cosa, ¿cuánto queremos facturar? ¿Ok? Bueno, mira, nos gustaría al menos $50,000. Ok. $50,000. Si el objetivo es 50K,
inmediatamente, ¿cuántos clientes nos sirven para poder llegar a 50K al mes? Depende de cuánto le cobramos. ¿Cuánto le cobramos? 2.500. Promedio, ¿eh? Algunos de los alumnos pagan un poco menos. Ok, ¿cuántos clientes me sirven? X. Este es nuestro objetivo. Ahora, para gestionar esos X clientes, ¿de cuántas personas necesitamos? De repente nosotros nos ocupamos de la parte inicial de la selección, porque no hay nadie que pueda vender algo que todavía no tenemos en pie, pero nos sirven de repente 2, 3 diseñadores gráficos, 2, 3 programadores, ¿ok? Armamos el equipo. Y con este team logramos hacer esto. Entonces, el personal lo tenemos. Claro, ¿quién nos sirve? ¿Ok? Número 2, un sistema. ¿Cómo hacemos para atraer esos 20 clientes? ¿Ok? Aplicamos el sistema que también enseñamos a todos, ¿no? Entonces, creamos una oferta súper atrayente, filtramos con una llamada telefónica, un coach, una consultoría de 20 minutos para filtrar a esos clientes, ¿ok? Y los que tienen las características, mejor dicho, tienen dinero para pagar nuestro servicio, pasan adelante e iniciamos con el trabajo. ¿Ok? No solamente esto, ¿podemos escalar? Sí, porque cada cliente que compra un servicio podemos también escalar con más cosas. A muchos le estamos realizando el e-commerce, a muchos le estamos realizando el sitio web, a muchos le estamos realizando la creación de un calendario editorial para sus redes sociales. Algunos le editamos videos y son todas cosas extras. Entonces pagas 2.500 más $500 por la calendario y así. Entonces, la visualización es importante, es fundamental. Pero la acción masiva, el actuar, la acción, el sistema, la aplicación después de esto, funciona. De hecho, hemos hecho entrar los últimos 10 clientes la semana pasada. Le comentaba a Fabricio también esto. ¿Ok? Punto. Arturo, ¿se puede hacer más? Sí, se puede hacer más todavía. ¿Ok? Tenemos simplemente que amplificar el número de personas, ¿ok? Para poder aumentar esto por 2. Y así, y se puede seguir creciendo. ¿Ok? Entonces, es fundamental entender esto. Que es importante imaginar, visualizar dónde queremos llegar e inmediatamente desarrollar un plan, un sistema, un método. Y una vez que tenemos claro el proceso, lo aplicamos al pie de la letra, cueste lo que cueste. Segundo dictamen, funciona, es garantizado. Se lo estoy comentando este ejemplo para decirles que funciona. No es que hay otro caso que inventar. Pero si en este momento no estoy consiguiendo los resultados, uno puede ser que no tengo claro qué cosa quiero, y es un problema ya a la raíz. Entonces, primero, ¿qué cosa quieres? ¿Ok? Una vez que tienes claro qué cosa quieres, desarrolla el plan. ¿Tienes el plan? Aplícalo. Y después de eso no hay escapatoria. Como decía Fabricio la otra vez, ¿no? Tienes un sistema, aplícalo. Si no logras obtener el resultado, porque no estás aplicando el sistema. O autosabotaje, o no estás convencido, o miedo, 1000 cosas, no aplicas el sistema. Está ahí, lo tienes delante. Aquí también. Yo sé que voy a llegar a eso, porque tengo que aplicar el sistema. Punto, no es que tengo que hacer otra cosa. Es un poco como cuando dices, oye Arturo, quiero perder peso. Voy al nutricionista, me hace una dieta, ¿ok? Y no pierdo peso. ¿Por qué no pierdo peso? Simplemente no aplico el sistema. Me la cuento solito. ¿Ok? Un día no respeto esto porque tuve que trabajar más, no respeté esto porque tuve que... No lo pongo en práctica. ¿Ok? Porque cuando hay un sistema, un método, una cosa funciona 100%, si lo aplicas, funciona siempre. Tercer dictamen, debes dar más de lo que recibes. Este es un dictamen también muy importante. Muy, muy importante. Aquí se aplica la ley de la causa y efecto, del cual hablaba Wallace Wattles ya en el 1900. Y decía que las personas que generaban mayor riqueza eran personas que en todo lo que hacían daban más de lo que la gente se esperaba. En cada cosa. Eran personas que habían desarrollado este concepto a niveles prácticamente insospechables. Eran personas que de repente te invitaban a su casa y en vez de invitarte solamente un cafecito, te armaba un almuerzo espectacular. Eran personas que si tenían que saludarte, no te saludaban solamente con una dada de mano, sino que te abrazaban y te alzaban por área. Daban siempre más de lo que la gente se esperaba. Y es una actitud mental esta. Y si te acostumbras siempre a dar más de lo que la gente se espera, automáticamente recibes también más del mercado de lo que te esperas. Causa y efecto. ¿Y esto cómo lo aplicamos a los negocios? Igual. Si hoy estoy dando 10, ¿cómo puedo hacer para darle más al cliente? ¿Cómo puedo hacer para impactar? O sea, lo que te quiero decir es que aquí se trata de entender de que no es cuestión de hacer bien las cosas.
Es cuestión de hacer bien las cosas y dar más al cliente de lo que se espera. Cada vez que supera las expectativas del cliente, ¿ok? Es un cliente que va a regresar siempre. Cuando supera las expectativas del cliente, ese cliente va a hablar bien de ti. Difícilmente lo vas a perder. Porque esta actitud de dar más de lo que recibes es algo que la gente no hace. La mayor parte de personas, emprendedores, dan el mínimo indispensable por lo que reciben. Es el estándar de todos. Me pagas 100, yo te doy 100. Me pagas 1000, yo te doy 1000. Cuando entras en este concepto, trata siempre de dar lo más posible a ese cliente potencial o a ese cliente que está comprando tu producto. Y esto te lleva a otro nivel. Atraes, generas más riqueza. Tercer dictamen. Cuarto dictamen. Wolfson decía esto: percibe todo como oportunidad. Acordemos lo que le decían antes, ¿no? De que la mentalidad es lo que condiciona tus resultados. La forma que tenemos de ver el mundo es lo que condiciona la cantidad de clientes, de ingresos, de dinero que logramos acumular. ¿Okay? Ahora, un principio muy importante que funciona siempre es el de ver cada cosa que nos sucede, como una oportunidad. Podría parecerte una locura esto, pero funciona de maravilla. De maravilla. Porque cuando ves todo como una oportunidad, ya resolviste tu día. Cualquier cosa suceda, demos paso aquí a Écolo. Cualquier cosa suceda, ¿ok? Va siempre a haber oportunidad donde los demás ven obstáculos. Esto lo vimos, por ejemplo, cuando pasó lo del COVID, ¿no? ¿Cuánta gente vio cierre? ¿Y cuántas personas, al contrario, vieron oportunidad? Mindset. ¿Ok? ¿Cuántos en el COVID dejaron de hacer publicidad y cuántos, al contrario, invirtieron el doble o el triple, como había aconsejado yo? ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando ves todo como oportunidad, ¿verdad? No te pierdes de ánimo. Un cliente puede de repente no pagarte. Es una oportunidad. Hoy mismo hablamos con Fabricio sobre una cosa negativa que le pasó con un revendedor que se comportó mal. ¿Ok? Eso puede ser causa de depresión, de bajada de ánimo, o puede ser visto como una oportunidad, como le dije también a él. Una oportunidad. Si ya sabes qué cosa no tienes que hacer. Has descubierto un punto débil, perfecto. Ahí pongo el escudo. No va a suceder más. Porque todo es una oportunidad. Hay un racconto, si es en italiano. Hay una pequeña historia sobre esto que es realmente reveladora, y es la historia de el dueño, digamos, de una hacienda, ¿no? Donde se crían los animales, ¿no? De una fazenda, tenía prácticamente un lugar agrícola, ¿no? Una agrícola, donde tenía un caballo blanco muy, muy bonito. Y a un cierto punto este caballo blanco escapó, ¿ok? Y la gente del pueblo fue a visitarlo para decirle: uy, qué mala suerte que tuviste, ¿no? Y el dueño le decía: en realidad no es ni buena suerte ni mala suerte, simplemente sucedió. El caballo blanco, después de un par de semanas, regresó, y no regresó solo, sino que regresó con 5 caballos más, 5 yeguas, ¿ok? Y la gente: qué buena suerte que tuviste. Y nuevamente, no hay ni buena suerte ni mala suerte, simplemente sucedió. Después de algunas semanas, el hijo, tratando de cabalgar una de las yeguas, se cayó y se rompió la pierna. Y nuevamente la gente del pueblo a decirle: qué mala suerte que tuviste, tu hijo se rompió la pierna. Y la respuesta fue siempre la misma: no hay ni mala suerte ni buena suerte, simplemente se rompió la pierna, punto. ¿Ok? Después de algunas semanas, el país entró en guerra, ¿ok? Y todos los jóvenes fueron llamados a combatir, ¿ok? Y sabían que muchos no iban a regresar. Y a ese punto nuevamente regresaron para decirle: qué buena suerte, tu hijo se rompió la pierna, no va a ir a la guerra. Igual, no existe ni buena ni mala suerte, ¿ok? Simplemente pasó. Entonces, también nos permite entender de que todo es oportunidad. Y cuando veo todo como oportunidad, chicos, soy imparable.
soy totalmente imparable. Puedo perder un ser querido, ¿ok? Y ese dolor se transforma en una oportunidad para pasar a un siguiente nivel. Puedo perder un cliente importante, ¿ok? Y eso de repente me hace entender un error grave que estaba cometiendo al dar mi producto o mi servicio, ¿ok? Puedo perder de repente un colaborador, alguien importante en mi sistema, ¿ok? Y esto me hace entender de repente de que he sido de repente un poquito tacaño con los sueldos, no me he dejado soltar, ¿ok? O de repente me puede suceder cualquier cosa, pero cuando veo todo como oportunidad, todo es crecimiento, todo es más oportunidad, más riqueza, más atracción de dinero. Ahí se dan cuenta que la riqueza no tiene nada que ver con las circunstancias, tiene que ver solamente con la mentalidad con la cual afrontamos las cosas, ¿ok? Entonces, percibe todo como una oportunidad de mejorar, de entender, de crecer, de mantenerme firme de repente en una situación incómoda, ¿ok? Y esto te lleva sí o sí a otro nivel. Y cuando atraviesen momentos en los cuales se sienten incómodos, ¿ok? No escapen, manténgase allí firmes, sientan esa situación incómoda, ¿ok? La mayor parte cuando se siente incómoda en una situación escapa. ¿Qué sucede? Que lo que no resuelves regresa con más fuerza, regresa con su mancha, regresa con refuerzo. Si tú al contrario afrontas una situación negativa de cualquier índole y sientes esa situación, lo sientes dentro, porque duele, ¿ok? Mantente firme, afróntalo. No va a durar mucho, ¿ok? Pero manteniéndote firme allí, le haces frente, ¿ok? Y lo superas. No existe formas distintas de superar adversidades, sino afrontándolas con el pecho. Hay una frase sobre esto que me encanta, es más, pienso que es una de mis frases preferidas que he escuchado en este 2024-2025, que dice que encuentren tu cadáver, ¿ok? Con las flechas en el pecho y no en la espalda. Una frase que, wow, como que cualquier situación me acuerdo de esa frase, ¿ok? Van a encontrar las flechas incrustadas en mi pecho, nunca en mi espalda, nunca, ¿ok? Porque afronto siempre, al menos trato de afrontar siempre, porque no soy perfecto, las cosas con el pecho, recordándome que todo es una oportunidad para mejorar, ¿ok? Y por último, hay una frase que dice también de que las dificultades son lecciones que la vida quiere que aprendas y que tú te resistes en aprender. Porque todo es una lección. ¿Ok? Arturo, ¿cómo conoces tantas frases? Porque tienen que saber que uno de mis hábitos que trato de desarrollar todos los días es el de todos los días escribir una frase de impacto que me gusta y leerla 3-4 veces al día. Y hacer que mi día se enfoque en ese tipo de frases. Son frases, son cosas motivadoras y me ayuda muchísimo a mantenerme enfocado en lo que tengo que hacer. Una de estas frases será esta, ¿no? Las dificultades son lecciones que la vida quiere que tú aprendas y que tú te resistes en alguna forma de no aprender. ¿Ok? El quinto dictamen de este famosísimo escritor que ha escrito sobre la riqueza es que la gratitud multiplica la atracción de riqueza. Aquí deberíamos entrar en un argumento metafísico de vibraciones, frecuencias. Quiero hacerla simple, chicos. Todo este mundo en el cual vivimos se rige en base al amor. ¿Ok? El amor es la energía más potente que existe en el universo. De hecho, se dice que no existe el odio, la negatividad. Existe solamente la ausencia de amor. ¿Ok? No quiero que me crean. Es así, punto. ¿Okay? No es una cuestión de opiniones. ¿Qué significa entonces? Que si quiero mantenerme siempre alineado a esta fuerza enorme que rige este mundo, que es el amor, ¿ok? Una forma muy útil es el de vivir
con la frecuencia de gracia, de gratitud, de agradecimiento. Y cada vez que me alineo, automáticamente me alineo también a esa acción masiva, a esa voluntad de conseguir mis resultados. La gratitud es potentísima porque te da serenidad y la serenidad te permite de ver las cosas por como son. ¿Qué sucede muchas veces? Que tenemos una realidad de frente a nosotros, solo que estamos tan condicionados por el miedo, por la rabia, por tantas situaciones negativas, emociones negativas, que no vemos las cosas por como son, sino que interpretamos todo de forma diferente. Cuando yo me alineo con el agradecimiento, me junto a esta fuerte energía, ¿ok? Y automáticamente veo las cosas como son. Y es ahí donde me doy cuenta de que todo es oportunidad. Ejemplo. Hoy un cliente tenía que pasar a pagarme, ¿ok? Y no me pagó. Contaba con ese dinero, me dijo que me iba a pagar, me tenía que dejar $5,000. No pasó y no pagó. Yo había hecho planes ya para esa cosa. Ya había dispuesto de ese dinero, ¿ok? No pagó y me arruinó el día. ¿Qué sucede? Pues que inicio a requintar con todos, inicio a no, porque los clientes son unas mierdas. Y lógicamente entro en ¿qué cosa? Me desalineo de esa energía. Y todo ese humo como que opaca mi espejo. Entonces no veo la realidad por la que es. No veo mínimamente oportunidad. Veo simplemente conflicto. Y esto generará acciones que generarán más conflictos, porque lo que permito crece. Y si yo permito que una persona, un cliente en este caso, condicione mi estado emocional, no soy padrón de mi serenidad, de mi paz, sino que la dejo siempre a la merced del externo. Y acuérdense que la paz de uno, la serenidad, es una elección interna, nunca del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que tengo que estar siempre en gratitud porque esto me permite de ver las cosas por como son. Entonces, ese cliente de repente que no pasó a pagar, de repente tuvo un imprevisto. De repente tuvo una pérdida. 1000 cosas. Pero eso puede ser una oportunidad también para entender de que, oye, pero para que no suceda más, en nuestro proceso de repente de reconfirma, ¿por qué no hacemos una llamada de repente un día antes, una hora antes, para verificar que efectivamente llegue y no hacer de repente cuentas con una incerteza? Mejoro mi proceso de compra, ¿ok? Porque veo oportunidad. Pero puedo, un ejemplo simple, pero puedo hacer todo eso solamente si estoy siempre alineado a la gratitud. Por eso que normalmente cuando se hacen cursos de crecimiento personal, de mindset, una de las cosas importantes es esto, ¿no? O sea, trata siempre de ver las cosas por como son, manteniéndote en esa frecuencia de amor. La frecuencia de amor es tan potente que es el... De hecho, si ustedes tienen, por ejemplo, Arturo, pero yo, ¿cómo puedo identificar esto? ¿Cómo puedo entender que el amor realmente es algo ilimitado, potentísimo? Pues si tienes hijos, por ejemplo, ¿ok? Y si te pidiera de cuantificar el amor que tienes por un hijo, por un hermano, por un papá, por una mamá, te das cuenta de que es ilimitado. O sea, es ilimitado. O sea, no tiene un confín, no tiene un final, es ilimitado. Y ahí te puedes dar cuenta del poder de este tipo de concepto, ¿no? Entonces la gratitud es otro dictamen fundamental que tenemos que aplicar, tanto en nuestra vida privada como en los negocios. Yo lo digo siempre, los negocios no son para todos. Porque cuando hacemos negocios, chicos, entramos en un túnel tremendo. Cuando hacemos negocios, salen a brote todos nuestros límites, todas nuestras dificultades, todas nuestras paranoias mentales. Sale todo cuando hacemos negocios. Porque digo, el negocio no es para todos, porque también, no hablo de esto en el canal, porque lógicamente se habla de marketing. Pero cuando hacemos negocios, salen todos nuestros miedos, salen todos nuestros prejuicios, todas nuestras creencias limitadas, todo sale. Y nos damos cuenta muchas veces que somos los causantes de nuestros resultados. ¿Okay? ¿Por qué? Porque salimos a la luz. Por eso que es importante también entender esto, porque más me mejoro a nivel personal y más mejoro mi negocio. De hecho, nuestro negocio es la extensión de la persona que gestiona el negocio. Sexto dictame, la máxima excelencia. Una cosa que decía
Watson era que si te acostumbras a que cada cosa que hagas la haces con la máxima excelencia, acostumbras tu inconsciente, tu subconsciente, a dar siempre esos 110, 120%, y todo es perfecto. Hay un principio que dice que como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Como haces una cosa, lo haces todo. Son principios que no son discutibles. Entonces, ¿cómo puedo hacer que en la grandeza de mi negocio todo sea perfecto? ¿Cómo puedo hacer que el impacto que tenga en redes sociales, que en los contenidos, en estas charlas, todo tenga un impacto positivo? Impactando en lo pequeñito. Eso también les hablé ya de hace algunos días, ¿no? Hace algunas lecciones. Y una cosa, por ejemplo, hago siempre, apenas me despierto, cuando hago, por ejemplo, el café, la hago normalmente en la cafetería italiana, que implica versar el café dentro de un café propio molido y ponerle su rosquita. Y bueno, pues trato de hacerla en la forma más perfecta posible. Es una tontería, ¿eh? Pero como haces una cosa, haces todo. Haciendo esa pequeña acción, puede ser también tender tu cama, ¿eh? O puede ser lavarte los dientes. ¿Cuántas te lavas los dientes rapidito porque estás apurado? No. Me acuerdo de esto. Máxima excelencia. Como hago una cosa, lo hago todo. Pues hoy me despierto y hoy me voy a lavar los dientes como nunca antes. Perfecto. Como si fuera dentista. Hilo interdental. Coluptorio. Perfecto. Máxima excelencia. Acostumbro mi subconsciente a ser excelente en todo. ¿Okay? Y esto te permite también de tener un impacto de la misma entidad, porque como es afuera, es adentro, ¿okay? En los negocios. Entonces, cuando te acostumbras a eso, tienes que hacer una videollamada con un cliente, va a ser perfecto. Porque inconscientemente ya has condicionado el ser perfecto en eso también. Entonces, no te vas a olvidar qué vas a decir, no te vas a olvidar cuándo vas a cerrar la venta, no te vas a olvidar de mostrar los precios, va a ser perfecto, va a ser detallado. Sabrás cuándo meter aceleración, cuándo generar urgencia, ¿ok? Máxima excelencia. Ese es un hábito que les invito a desarrollar constantemente. Se acostumbran todos los días. Un día puede ser una cosa. Por ejemplo, hoy en la mañana que me entrené, aquí son ya casi las 9 de la noche. Hoy, por ejemplo, no fue el café porque tengo también la máquina, la automática, y no tengo tiempo y le pongo allí. Pero hoy fui mi entrenamiento de planchas, por ejemplo. Normalmente hago 3 series, 70, 60 y 50. Hoy la hice, pero con un ritmo a mitad de ritmo. Mejor dicho, lentos. Prestando atención a la técnica más que todo, más que a... Normalmente trabajo en velocidad para resistencia, ¿no? Hoy fue eso. ¿Okay? ¿Cuál va a ser mi punto de excelencia esta mañana? Mis planchas. Técnica perfecta. Lógicamente, mayor esfuerzo, pero es un reto constante. ¿Okay? Y esto te acostumbra a también ser excelente en el resto. En esta lección, por ejemplo, no tengo mucho preparado. Simplemente he desarrollado algunos puntos, ayudando también de ChatGPT. Conozco este argumento, lo hago, lo pongo en práctica y simplemente he pedido un payo de, por ejemplo, cuándo había muerto, etcétera, etcétera, este autor. Pero la índole de ser preciso, perfecto, dar ejemplos, hacer que todo se entienda, es por esto. ¿Por qué? Porque como haces una cosa pequeña, perfecta, excelente, tratas también de hacerlo en el grande, excelente. Entonces, Arturo, ¿cómo puedo ser excelente en mi trabajo? En una cosa grande. Hazlo en el pequeñito. En cosas insignificantes. ¿Okay? Y esto automáticamente te va a conectar con la excelencia. Funciona así, chicos. Créanme, funciona así. O sea, no es una cosa discutible, funciona así. Son leyes, ¿no? Como la inercia. Dictame número 7. Debes visualizar y sentir. ¿Sentir qué cosa? Sentir que ya has llegado al nivel que estás buscando. Aquí también entramos en una cuestión más metafísica, más de visualización, pero funciona de esta forma. Lo que te quiero decir es que tu inconsciente no reconoce lo verdadero del falso. ¿Ok? ¿Y qué significa? Que además de visualizar, te comportas como aquella versión que estás buscando y automáticamente
esas acciones nuevas que realizarás atraerán situaciones, oportunidades, encuentros que te llevarán más rápidamente al objetivo. Ejemplo, una cosa que, por ejemplo, he hecho yo constantemente y hago siempre en realidad, es el de cada año, eso se lo comenté en enero también, trato de visualizar este año cómo sería mi mejor versión. ¿Cómo sería en total, físicamente, mentalmente, actitudinalmente, económicamente? ¿Cómo sería mi mejor versión? ¿Qué físico tendría? ¿Cuánto se formaría? ¿Cuánto sería severo, estricto en lo suyo? ¿Qué buen padre sería? ¿Qué buen hermano sería? ¿Qué buen socio sería? Lo visualizo, trato de visualizar, lo describo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en base a esto, en base a esta figura, esta versión pro, digamos así, de mí mismo, trato de comportarme de esa forma. Ejemplo simple. En esa versión, por ejemplo, pro, ¿ok? Veo que esa versión de buen hermano, perdón, admito solo A. Perfecto. En esa versión amplificada, en esa versión pro de mí mismo, en el espacio buen hermano, he puesto, pues mi mejor versión en ese aspecto seguramente haría mínimo una llamada telefónica todas las semanas que no tengan que ver con el negocio, que no tengan que ver con el business. Una llamada telefónica. Simplemente decirle, oye, bro, ¿cómo estás? Una llamada, una salida, un café, donde hablamos de otras cosas que no sea business. Vamos a comer afuera, vamos al cine. Con mi hermano igual. Una cosa que en realidad nunca he hecho. Pero a partir de este año hago eso. La versión pro de repente es una persona que se entrena de una determinada forma y también me alineo a eso. Entonces, visualizar significa también entrar en la parte de esa versión pro que tú estás buscando. Entonces, primera pregunta, ¿cómo sería mi mejor versión? Características, hábitos, frecuentaciones. ¿Cómo hablaría? ¿Qué tipo de postura tendría esa versión totalmente empadronada que estás buscando? ¿Qué locales frecuentaría? Y es allí donde te das cuenta de cuántos hábitos de escasez tienes. Les hago un ejemplo. Ya del año pasado, por ejemplo, esto, ¿no? Haciendo ese trabajo, un día me doy cuenta de que tenía el bruto, el feo hábito de ir al supermercado y buscar siempre la oferta. No porque me falte dinero, por hábito. Y haciendo este examen, digo, si yo ya facturara lo que estoy buscando, ¿no? Y tuviera esta posibilidad económica, ¿cómo me comportaría en el supermercado? Seguramente no estaría buscando el precio más económico, porque no habría sentido. ¿Ok? Desde esa fecha no busco ofertas. Me pregunto, ¿qué cosa quiero comer? Oye, este fin de semana se me antoja un poco de salmón a la parrilla. Voy y compro salmón. Oye, me gustaría hoy comer, ahora por ejemplo últimamente que estoy entrenando bastante, lo que estoy comiendo muchísimo, siempre con este pensamiento, no es el de algo rapidito económico, no. Estoy comprando carne grass-fed, que es un tipo de carne muy costosa porque es de animales que son alimentados solamente con un cierto tipo de alimento súper sano, bio. ¿Ok? Cuesta el triple, pero sé que esa mejor versión haría ese tipo de elección. Entro en la parte. ¿Okay? Y todo esto me da resultados que me acercan a esa visión. Y esto aplicado en todo, en todo. ¿Cómo se comportaría esa nueva versión en los negocios? ¿Cómo vendería? ¿Con qué seguridad hablaría? Y esto es lo que te permite al final de hacer que esta visualización te acerque a la riqueza. Son los dictames, ¿ok?, de este autor que se llama Wallace Wattles, autor de un libro muy famoso para los que son apasionados, ¿ok?, que se llama La ciencia de hacerse rico.
Lo repito porque se han unido Lady, se ha unido también William hace poco. Es un libro que inspiró a, por ejemplo, a Napoleón Hill a escribir Piense y hágase rico. ¿Okay? De hecho, este autor murió en el 1910. ¿Okay? Lo consulté antes de hacer esta charlita. Inspiró también a la autrice, se dice en italiano, a la que escribió el libro The Secret. ¿Okay? Y a muchísimos, Bob Proctor y muchísima gente que hablan de ese tipo de argumentos, ¿no? Entonces, primer dictamen dijimos, la riqueza es un resultado de la mentalidad, no de las circunstancias. ¿Okay? Tu riqueza no depende del país donde te encuentras, de la pareja que tienes, de la educación que tienes, de los clientes con los cuales... No, todo depende de la mentalidad. De hecho, en todos los sectores hay gente que tiene éxito y gente que cierra. No depende del sector. ¿Okay? Depende simplemente de la mentalidad con la cual haces esos negocios. Del autosabotaje que te haces o no te haces. ¿Okay? Del impacto o de la agresividad comercial que pones o no en los negocios. De eso depende. Segundo dictamen dijimos, no es suficiente imaginar, necesario actuar. Entonces, dos elementos condicionan nuestra riqueza. La atracción de dinero, si ese es el objetivo. ¿Ok? Uno, ¿dónde estoy yendo? Dos, ¿cómo llegamos? O sea, visualización y un plan de acción. Eso requiere la riqueza. El problema de la gente, que muchas veces uno no sabe qué cosa quiere. A la pregunta, ¿cómo ves tu emprendimiento de aquí a los próximos 2 años? Muchos no saben esto. ¿O cuál es la facturación que estás buscando? No lo sé. Quiero más, pero no sé cuánto. Tenemos que ser precisos en esto. Y una vez que tengo un número, ok, perfecto, desarrollo un plan de acción y lo aplico al pie de la letra. Hice el ejemplo de nuestra agencia de marketing digital. Queríamos llegar inmediatamente a $50,000 al mes con esta agencia, ok. Hemos hecho una suma de cuántos clientes nos sirven, cuál sería el precio para poder llegar a esa cifra. Sistema de venta, aplicación, llegamos la semana pasada ya con los últimos 10 clientes. Punto. ¿Queremos hacer más? Sí, lógicamente, vamos a hacer más. Pero funciona de esta forma. Visualizo el objetivo, desarrollo el plan, acción masiva. Punto. Es tan simple que esto. No es más difícil que esto. Arturo, quiero correr una maratón. Perfecto. ¿Qué cosa quieres? Correr 42 kilómetros. Perfecto. ¿Qué te sirve? Un plan de entrenamiento y salir a correr, entrenarte todos los días. Punto. No hay más. No hay más que eso, no es más difícil que esto. Y eso lo aplica en cualquier cosa. En cualquier cosa. Salud, pareja, relación, todo. Visualiza un objetivo, desarrolla un plan, acción masiva. Punto. El tercer dijimos, debes dar más de lo que recibes, causa y efecto. Ya lo decía Wallace Wattles. ¿Ok? Si tú das a tus clientes en los negocios, pero en la vida, te acostumbras siempre a dar más de lo que te dan a ti, te vuelves imparable. Porque por ley de causa y efecto, recibirás siempre más, tú también a la misma vez de lo que estás dando. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo puedo impactar positivamente con mis clientes? ¿Cómo puedo hacer ese tipo de versión de persona? De dar siempre más de lo que me dan. 4, dijimos, percibe todo como una oportunidad. Todo es una oportunidad. Todo. Si entro también con este objetivo, si entro con este mindset, me vuelvo imparable también aquí, inarrestable. Unstoppable, como dicen los americanos. ¿Por qué? Porque todo es oportunidad. Cualquier cosa me suceda, negativo, cualquier cosa es oportunidad. Puedo aprender, puedo corregir, puedo potenciar, puedo eliminar. Pero sigo adelante. Acuérdense que el juego de los negocios no se trata, no es de ganadores o perdedores. Es entre quien sigue adelante, no obstante todo, o quien se rinde, quien se para, quien dice ya no puedo más. Ese es el juego de los negocios. Haz cada cosa con la máxima excelencia, porque también es fundamental esto. Como hacemos una cosa, hacemos todo. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Son leyes universales, que significa que si me acostumbro a hacer las pequeñas cosas con la máxima excelencia, una cosa todos los días, con la máxima excelencia, les comentaba, puede ser, me hago el café italiano en forma precisa, que no se caiga nada, granulito perfecto, el agua perfecta, el tiempo perfecto, el fuego que sea no alto ni muy bajito, medio, para que en 5 minutos ya esté brotando el café. Hoy fue el entrenamiento, mañana puede ser hacer mi cama. Más me acostumbro a hacer las cosas pequeñas perfectas y también voy a reflejar esto en lo más grande, en mi día a día, en mis negocios. ¿Ok? Debes visualizar, sentir la riqueza. Entonces, ¿cómo aplicamos todo esto a los negocios, chicos? Porque al final de esto se trata, ¿no? Arturo, perfecto, me encantó. ¿Cómo aplico esto a los negocios?
Primer punto, piensen en grande. Siempre, siempre. Pensar en grande, pensar en pequeño cuesta lo mismo. Pero pensar en grande desbloquea. Pensar en grande hace llover nuevas ideas, genera un nuevo impacto. Piensen siempre en grande. En grande hasta que se avergüencen de cuánto grande están pensando. Y cuando piensan tan en grande, automáticamente los problemas cotidianos, los problemas del día a día, se convierten en estupideces, se convierten en cosas pequeñitas, ¿ok? Porque tienen una visión súper, súper grande. Están llevando vuestra intención a un nivel nunca visto antes. Piensen en grande, siempre. De hecho, hay una frase que me gusta muchísimo de Robin Sharma que dice, ¿no? Piensa en grande, ¿ok? Inicia en pequeño, actúa ahora. Me encanta esa frase, una frase que me ayudó muchísimo también hace algunos años. ¿Ok? Piensa en grande, inicia en pequeño, pero muévete ahora. Ya deberías estar moviendo. Ya inicia a escribir, ya inicia a desarrollar. Ya, ahora. No lo dejes para mañana. 3 acciones simples, brutal. Robin Sharma también estudiaba esos conceptos. Protege tu círculo. El estar con personas que como tú están buscando siempre una mejora, un plus, un boost para resolver, pensar mejor, es fundamental. Todos somos condicionables. No hay nadie que pueda decir yo soy invulnerable. Imposible, chicos. Imposible. ¿Ok? Y las personas con las cuales te rodeas, ¿ok? Son tus próximos resultados. Es así. Es así. Los comportamientos de las personas que frecuentas se van a convertir en los tuyos, que tú lo quieras o no. Por eso que muchas veces prefiero estar solo. ¿Okay? Cuando no tengo personas de las cuales inspirarme. ¿Okay? Y trato de frecuentar solamente personas que de alguna forma tengan un plus en algo que me interesa. De repente son más ordenadas que yo. De repente están facturando más que yo. De repente tienen un punto de vista mejor que yo en otros aspectos. Cuando encuentre alguna persona que tenga que destaque en algo que a ustedes les falte o quieren, vamos, un café, un almuerzo, una charlita, lo que tú quieras, ¿ok? Porque eso va a influenciar positivamente. Crea productos memorables. Cuando hablamos tratemos siempre de superar las expectativas de las personas, ¿no? O sea, dar siempre más de lo que nos dan a nosotros. Es también un gran hábito esto que les aconsejo también de poner en práctica siempre. O sea, cuando cualquier producto, cualquier cosa estén dando al cliente, ¿cómo puedo darle más? Hago una videollamada con un cliente de venta, perfecto, pues terminamos la videollamada con urgencia para generar autoridad, ¿ok? Te mando ahora también el PDF con lo que hemos visto, ¿ok? Y tu cotización personalizada para que le eches un vistazo y tengas todo ya listo, ¿ok? Y también, visto que quedamos que mañana nos escuchamos en el almuerzo, te voy a hacer una llamada telefónica para recordarte nuestra cita para mañana. O recordarte que me tienes que dar una respuesta, ¿ok? Sí, perfecto. Estoy dándote más de lo normal. Y esto impacta en la mente de los clientes. Impacta siempre, ¿ok? Supera expectativas. Acordémonos siempre que los clientes no se fidelizan con la satisfacción. Se fidelizan cuando superamos lo que ellos estaban esperando. ¿Ok? Aquí también es muy similar a esto, pero tenemos que superar sí o sí esa expectativa que el cliente tiene. Cada vez que un cliente se pone en contacto con nosotros, se espera me haga algo similar a la competencia. Es normal. ¿Ok? Entonces, si sé qué cosa está viendo mi competencia, pues lo cambio. Le doy algo más. Le doy un plus. Me acuerdo que tenemos un compañero en el masterclass hizo hablando siempre de esto, tiene una clínica en México y incorporó una cosa interesante. Regalaba a sus pacientes una manzana. ¿Ok? Y hacía que esa visita a su hospital, a su clínica, fuera memorable. Una manzana, chicos. Una manzana. Así como Telmo fue el de incorporar, por ejemplo, a sus clientes una taza personalizada para que puedan poner sus cosas ahí adentro. Detalles que enamoran. Pero supero las expectativas del cliente. ¿Ok? En mi caso, por ejemplo, cada vez que hago una consultoría, grabo todo y se lo mando al cliente editado. ¿Ok? Ahí los chicos se pondrán ahí una tontería.
Pero el cliente recibe todo personalizado, con su intro, su auto, todos contentos. ¡Wow! Fantástico, Arturo, genial. Eso. ¿Cómo puedo superar las expectativas del cliente? Tonterías, ¿eh? Tonterías en el sentido, detalles que enamoran. Y esto queda memorable. Ok, de hecho, quien ha hecho consultoría conmigo, esto lo sabe. Todo es oportunidad. Esa es una cosa que voy a remarcarle constantemente, por más que suene muy fácil. Porque, lógicamente, cuando afrontamos situaciones negativas, cosas fuertes, es difícil muchas veces ver la oportunidad. ¿Ok? Pero cuando tienes este concepto, en vez de nublar tu lente, nublar tu espejo, te preguntas, ¿para qué me sucedió esto? Lo que les quiero decir es que cuando afrontamos situaciones negativas, normalmente nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Ok? Y no vamos a obtener respuestas. Si nosotros cambiamos ese por qué en para qué, cambia todo. Cambia todo. Ese cliente no llegó, no pagó, me arruinó el plan que tenía hoy. ¿Para qué me sucedió esto? Tengo que aprender de esto. Ahí me rebotan ideas, conceptos. ¿Ok? Y me doy cuenta de repente que efectivamente fue también responsabilidad mía porque no le recordé de repente la cita de hoy. O de repente fue responsabilidad mía porque por 1000 cosas. No fui claro, no fui preciso. Tengo que mejorar este aspecto. Pues esto me lleva a otro nivel. Entonces, estamos siempre en crecimiento constante. La única forma que paramos este crecimiento es cuando dejamos de ver esto. Cuando dejamos de ver oportunidad. Si seguimos viendo oportunidad, somos imparables, chicos. En cualquier business se encuentren. Imparables. Imparables. Y por último, la actitud de gratitud, como les decía. La energía más potente en la cual nos encontramos en este contexto, en esta matrix, como la llaman muchos, es el amor. ¿Okay? De hecho, no existe el odio, como les decía, no existe la negatividad, existe solamente la ausencia de amor. Y para poder mantenernos en esa línea, en ese flujo que nos permite de poder hacer todo, porque en esa frecuencia, pues, somos imparables. En esa frecuencia vemos toda oportunidad. En esa frecuencia superamos las expectativas de los clientes. En esa frecuencia buscamos solo personas que estén en esa frecuencia. O sea, nos coloca en la mejor situación. Totalmente. No es fácil, no digo que es una cosa simple, sí, mañana cambio. No, no es así. Requiere muchísima presencia, labor constante, trabajo arduo, autoobservación, mucho acecho, como dicen los toltecas, ¿no? Tienes que ser muy atento a cómo te comportas, a escuchar cómo hablas, a esos hábitos tóxicos que muchas veces también tú tienes, mantenerte allí. Entonces, la actitud de gratitud es otra cosa que también, si aplicamos en nuestros negocios, pues todo se amplifica. Y toda esa riqueza que estamos deseando, todo ese aumento de clientes, de facturación llega. Simplemente porque estamos alineados. Alineados. Si estoy alineado a esto, no tengo problema en garantizar mi producto al 100%. Si estoy aquí, no tengo problemas en aumentar los precios. Pierdo el miedo. Tenemos que llegar a comportarnos como si tuviéramos el éxito garantizado. ¿Cómo te comportarías si tú supieras que cualquier cosa hagas en tu emprendimiento funcionaría? Les garantizo que se comportarían totalmente de forma diversa. Tomarían decisiones diferentes, se moverían en forma diferente, más actitud, súper felices, hacemos aquí, hacemos allá. Solo que muchas veces el miedo de equivocarnos, de no haber entendido algo, el miedo del juicio ajeno, el miedo de qué dirán, nos limita. Y ahí nos damos cuenta que somos nosotros mismos los detractores de nuestro éxito. ¿Ok? ¿Por qué nos autolimitamos? Nos autosaboteamos. ¿Ok? Entonces, tenemos que estar alineados a esto si queremos mantenernos siempre con el lente correcto. Nuestro espejo tiene que estar siempre limpio y podremos ver el camino correcto. ¿Ok? Chicos, esta era la lección de hoy, una lección un poquito particular, lo sé, pero es una lección que pienso yo pueda simplemente enriquecer parte de las cosas que ya hemos dicho de este argumento en esas últimas lecciones, porque es importantísimo, ¿ok? Muchos de ustedes ya conocen marketing, muchos de ustedes ya tienen un sistema de marketing, muchos de ustedes ya están facturando cifras importantes. Entonces, ¿qué cosa puede frenar fundamentalmente este progreso? El mindset, ¿ok? Por eso que digo siempre que el marketing tiene un límite, que es el mindset. Puedo tener el sistema perfecto,
De hecho, muchos tienen ya el sistema perfecto, pero en alguna forma no lo hacemos funcionar. No porque el sistema esté mal hecho, porque, chicos, y aquí les digo una cosa fuerte, ¿eh? Muchas veces nos cagamos de miedo de tener éxito. Muchas veces somos nosotros que no queremos llegar allí. Porque una vez que llegamos, no tenemos otras excusas. Entonces, para tener siempre la excusa, ¿ok? Trato de no llegar. De hecho, hay una frase que dice, ¿no? Que muchas veces tenemos miedo de cuánto podemos ser potentes, de cuánto podemos ser fuertes, de cuánto podemos ser realmente de un cierto nivel, si lo queremos. Pero nos asusta esto. Nos asusta llegar a un nivel en el cual no me reconozca. Porque con mis límites ahora sé cómo comportarme. Soy ya predecible. ¿Ok? Llegar a un nivel más alto significa convertirte en otra persona. Descubrir una nueva... La versión que somos ahora nos lleva a un resultado. Si queremos un resultado nuevo, tenemos que cambiar la versión, ¿eh? No podemos llegar a la misma versión con las mismas creencias, los mismos hábitos, la misma frecuencia en la cual no podemos llegar a otro nivel. Por eso que es importantísimo el tema del mindset, por eso que le estoy compartiendo mucho este argumento. ¿Ok? Porque si queremos llegar al siguiente nivel, nuestro mindset también tiene que hacer un change, un cambio, ¿ok? O un progreso. No hay otra forma. ¿Ok? Yo espero que este tema haya sido comprendido, ¿ok? No es difícil, lógicamente, pero es algo que seguramente, de repente para muchos es nuevo, no lo sé esto, pero es lo que me siento de compartirles para poder seguir adelante, ¿ok? No sé si tienen preguntas relacionadas a este tema o lógicamente relacionadas a cualquier otro tema, no hay ningún problema, ¿ok? Les doy la palabra para que puedan intervenir si necesitan de consultar algo. No sé si Fabricio quería consultar algo, quería decir algo, o William, que los veo aquí presentes en la... No, ¿cómo andan todos? Buenas tardes. Solamente... ¿Qué tal? No, una primicia nada más, que pude cerrar una venta acá en Argentina. ¿El de Priva? ¿El de antes? No, uno que no te comenté, que tuve una videollamada el viernes. Fantástico. Y la persona esta que estaba abierta, el de mexicano, me contestó al final, así que está bien, todo sigue en pie. Y no, siendo la prueba viviente de que las palabras de Arturo son ciertas, que hay que aplicar el sistema nomás. Cuesta mucho, pero ahí va. No, William seguramente sería un óptimo compañero en la aventura de Fabricio también, ¿ah? Porque te juro, William, William ya está, digamos, ya más digamos que ha iniciado antes simplemente. Pero créeme que, lo sé que yo me pongo ahí también, ¿ah? Yo también, es difícil muchas veces mantenerse alineados con el sistema. Es dificilísimo. Como que cambiamos las cosas, complicamos las cosas. ¡Ush! Ya después del nuevo local, fantástico, bro. Grande reunión entonces la de hoy, ¿eh? Muy bien. Oye, en estos momentos, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Bueno, les presento el nuevo punto de Fisiotali, Centro Fisioterapéutico. Hoy acabamos de notariar este establecimiento. Más adelante vamos a mostrar todas las adecuaciones, con todos los elementos. Hoy firmamos. Es gigante, sí, bro. Gracias. Ahí agregándole más para usted, maestro. Vea, esto en cierta manera todo el apoyo que usted vea. Mire, oficina, ubicación, mire, súper amplio, fresquecito, y mire este patio, por favor. Mire. ¡Wow! Este va a ser próximamente la sala de juntas. Debo considerar que no fue fácil, pero gracias a Dios, y muchos sabrán en algunas publicaciones, en unas reuniones que tuvimos, estaba un poco desalentado, un poquito triste por tantas situaciones, pero gracias a Dios, pues Dios también escucha a uno. Y bueno, quiero compartirles un poco mi alegría. Aquí está mi equipo, que todos ya están. Voy a mostrar un poquito al frente. Genial. Bueno, aquí están parte de los trabajadores. ¿Y cuándo estás oficialmente operativo ahí, querido José?
con el favor de Dios ya iniciamos a operar la otra semana. Hoy vamos a, mejor dicho, toda una semana arreglando, adecuando. Miren. Es enorme, ¿eh? Fantástico, muy bien. Muy bien. Gracias. Seguramente, perdóname, ¿este es al puesto, está digamos, en lugar de lo que tenías antes? ¿O es otro punto de venta? No, este es otro punto. Me tocó en alguna conversa pasada que sostuvimos, decía que estaba ubicado en una zona un poquito algo lejano para algunos pacientes de alto poder adquisitivo. Y gracias a Dios, pues lo que me ha brindado mi negocio anteriormente, pues me ha dado para crecer, para estar contigo con este grupo magnífico. Y bueno, una vez tuvimos una conversa donde me decía, Rocha, tienes que revolucionar, tienes que crecer, tienes que buscar la manera de salir de ahí. Y ¡tarán! Aquí está. No fue fácil, fue una conversación. Digamos que el valor percibido de todo lo que haces en un local como ese, pues seguramente es diferente, ¿eh, José? O sea, Sí. esto es, tienes que tomarlo en consideración seguramente. Y seguramente te facilita muchísimo el atraer clientela nueva, retenerlos. Che, cuando pides precios altos también tiene que ser todo coherente, ¿no? También las instalaciones que tienes. Es así. Sí. Yo sé que a veces, Sí. no sé, Julia, cosa piensa sobre eso, pero seguramente es así. Sí, Dale, gracias. felicidades, brothers. No saben cómo me alegra saber de emprendedores que les está yendo bien en sus negocios, que están cerrando ventas, pero más me alegra cuando son compañeros de aquí, de alumnos del tío Arturo. Y te felicito, José. Lo que te dice el tío Arturo, es decir, nosotros eso como que es una religión que tenemos, es decir, si tus precios son altos, tu imagen, tu comunicación, tu vestimenta, tu manera de comunicar, tu manera de caminar, tu manera hasta de tomar café, tiene que ser coherente y estar bien alineada con eso. Y de ahí para allá, el éxito. Fíjate que platicando la vez pasada con mi esposa, habíamos tenido un pequeño bajón de ventas y me decía ella, ¿qué necesitamos? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, agarré el módulo de mindset del curso Lobo de Ventas y con eso nos destapó la cabeza. O sea, puedes tener el mejor mecanismo, puedes tener $1 millón para invertirlos en marketing, en publicidad, pero si no tenés el mindset, si no tenés ese chip positivo, y qué bueno, me alegro, caes, me alegro de por verdad, ustedes. Genial. Oye, qué mejora, qué genial, de verdad súper contento, José, sobre todo de parte tuya, que como tú mismo decías en las últimas reuniones, créeme que esta lección que he hecho hoy, lo he hecho fundamentalmente por ti, porque como que te he visto que necesitabas más que marketing, como que un abrazo virtual, como para decir, no tanto para consolarte, ¿eh? Porque yo soy enemigo del drama, pero más que todo para darte una, como se dice, una empujada moral, ¿entiendes? Bravo, un booster, ¿no? Y qué mejor que hablarte de esto, ¿no? Por eso que me da muchísimo gusto que termino esta lección y me dices, bro, fantástico, genial. No podía seguramente pedir más y lógicamente grande responsabilidad. Ahí superas, por ejemplo, la expectativa del cliente. Así es que súper contento de que cerremos esta reunión con estas imágenes. Seguramente William también estará contento, porque William también ha contribuido seguramente a darte un montón de tips, consejos y de cosas que están funcionando, ¿no? Contento por Fabricio, que está cerrando finalmente las ventas. Wow, chicos, de verdad, súper. Curiosamente estamos en el campo de la salud y solemos como ser hermanitos, ahí nos entendemos, él me regaña, yo lo regaño, él me hace idea, yo le doy su idea. Y ahí compaginamos y gracias a Dios este es un gran salto, la alegría es enorme. Incluso llegaron unos maestros de obra en estos momentos a tomar lo que es el diseño, el croquis y todo lo que hay que hacer. Obviamente voy a hacer un videíto, también voy a necesitar un poquito de procesaría, maestro, porque tú sabes que en videos pasados hablaba sobre que no puedo saltar, sino que tengo que avisar a mis clientes. Es un lanzamiento, ¿no? Sí. Quiero inaugurarlo por ahí como para el 20 y algo todavía de marzo.
Quiero que todo esté bien. Ya compramos la mayoría de las cosas. Abril, Y dirás, donde está 20 de abril. Sí, abril. No, creo que primera semana de abril, por favor. Se va a atender normalmente uno que otro paciente, pero la inauguración oficial va a ser en abril. Van a ver un video de las nuevas adecuaciones versus cómo estábamos antes. Estamos ubicados en una zona bastante, una zona comercial, semicomercial, en una vía principal, zona de parqueo, es tranquilo, es lo que llama aquí estrato 3. Es decir, que una persona promedio gana más de 2-3 salarios mínimos acá en Colombia. Y era necesario, creo yo, José. Era realmente necesario. Sí, además que eso sirve como estímulo también a ti mismo, a ti, a tu equipo. Un cambio de ese tipo como que pone energías nuevas, ¿no? Que es lo que necesitamos en este momento muchas veces, ¿no? Cioè, proprio un boost, cioè un recondicionamiento total. Fantástico. Y a darle con todo, a seguir creciendo, porque el límite es el cielo, como digo siempre. Así es que vamos a darla todo. Chicos queridos. Vale, yo les mando un fuerte abrazo. Mañana subo la grabación de esta lección. Y si tienen preguntas de cualquier índole, cualquier cosa, pues escriben en el grupo, que ahí con muchísimo gusto, como tienen siempre, respondo sin ningún problema. Y manténnos actualizados sobre estos cambiamientos, etcétera, porque súper contento de ver los cambiamientos aquí del estudio nuevo. Claro, maestro, con el mayor de los gustos. Dale. Chicos, gracias, un abrazote, José, un abrazote, Fabricio, un abrazote, William, Víctor, un fuerte abrazo y tenemos el contacto en el grupo. Abrazo. Abrazo a todos. Saludos. Bendiciones.